Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas. Un saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan por este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Angélica Olivares, del Grupo Cúspide, en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que, Angélica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy buenos días. Muchas gracias. Pues acá, desde la ciudad de Puebla, en México, les damos una cordial bienvenida a todos ustedes que se están conectando, que estamos dispuestos para seguir aprendiendo más de lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Así es de que si tu corazón está dispuesto, si tus oídos ya están atentos, bueno, pues vamos a empezar el día de hoy. Hemos traído el tema aceptando los límites. Y bueno, es un tema interesante cuando realmente no sabemos vivir bajo límites, ¿verdad? No en el día a día pues no nos damos cuenta que a veces rebasamos esos límites. Primero con nosotros mismos y obviamente al no tener un control sobre nuestros límites o identificarlos, pues tampoco en nuestras relaciones personales. Así es que bueno, pues siéntete bienvenido donde quiera que estés, en cualquier lugar en el que te encuentres. Este espacio es para ti y para mí, para que podamos seguir aprendiendo de lo que las escrituras quieren hablarnos el día de hoy. Y bueno, el poner límites, no sé si a ti te ha pasado, pero muchas veces como personas queremos ser buenas o queremos que los demás nos acepten. Y nos cuesta mucho trabajo decir no a alguna petición, sobre todo por querer quedar bien, ¿cierto? Eh, Porque si llegamos a decir un no cuando alguien nos pide algo, a veces nos sentimos, a veces, no siempre, pero nos sentimos culpables de por qué no hice esto o por qué no hice aquello, como si pudiéramos ser los superhéroes o pudiéramos tener nosotros no solamente 24 horas al día, sino mucho más, y la verdad es que no es así. Entonces vivimos en un día atareado, lleno de actividades, y no solo eso, aun cuando tenemos una programación en la que decimos, bueno, el día de hoy tengo que realizar tales tareas, siempre surge algo, siempre surge algún imprevisto o, o una de las tareas que tenemos que realizar, por alguna razón, aun cuando consideremos cierto tiempo, puede ser que nos llegue a rebasar ese tiempo. Ahora sí que el tiempo corre tanto, tanto, que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, alguna cita y salimos 5 minutos tarde o 5 minutos después de casa, es increíble cómo esos 5 minutos pueden convertirse a veces hasta en 20 minutos o hasta media hora o por qué no más. Vivimos en ciudades donde el congestionamiento, las reparaciones, pues están al día, ¿cierto? Algún choque entre autos, algún semáforo que no funciona, alguna situación y esos 5 minutos por haber salido tarde se puedan llevar más tiempo. Y nos saturamos de actividades. Decimos vamos a hacer, no sé, vamos a poner un número, 5 actividades al día, ¿no? Que no nos va a llevar, que ya tenemos muy bien programado, pero no salen, pero van a salir esas urgencias, van a salir aquellas situaciones y nosotros tenemos que saber hasta dónde sí podemos, hasta dónde nosotros hacemos lo posible y no cargar nuestras agendas por, por ser tener una área social muy activa, ¿no? Obligándonos a decir sí a todo. ¿A poco no te pasa? A mí me pasa muchas veces que digo, sí, sí está bien,
Y después me acuerdo y digo, ay, no, ya creo que ahí tenía yo otro compromiso, ¿cierto? O se me empalman las fechas, o aun cuando ya tengo programado, resulta que se me juntan dos o tres a veces actividades. Entonces, ¿hasta dónde, verdad? ¿Hasta dónde nosotros podemos decir sí y a qué le vamos a dar prioridad? Y bueno, pues ese también es otro tema porque es en base a basado en las decisiones que tenemos que tomar, ¿no? Pero el día de hoy vamos a ver los límites cuando nos cargamos de tantas actividades que queremos hacer muchos malabares, todas las cosas que sean posibles, ¿verdad? Para que pues nosotros digamos que somos buenas personas, que somos muy atentas, ¿no? Inclusive a veces caemos en que somos demasiado espirituales y podemos hacer todo, ¿no? Y hacemos un montón de tareas y terminamos cansadísimos, terminamos agotados, terminamos en los que ya no nos dio tiempo de tomar ese tiempo con nuestro Dios, con nuestro Señor y tener esa plática, esa comunión, esa oración, ese tiempo, inclusive podemos escuchar dos, tres alabanzas, y eso es un tiempo de paz, un tiempo de armonía con nuestro Creador. No nos da tiempo, no nos da tiempo. Lo queremos a veces hacer o muy temprano y lo hacemos corriendo porque se hace tarde para iniciar todas las actividades, o lo queremos hacer ya muy tarde cuando estamos ya muy cansados. Recuerdo que hace muchos años, cuando empezaba a leer las escrituras, lo hacía yo en cama, ya cuando ya me iba a acostar, tenía a un lado de mí las escrituras y empezaba yo a leer. Pues obviamente como era al final del día, en mi caso, pues ya ahora sí que estaba yo cansada y pues lo que provocaba es que no terminaba yo un capítulo cuando ya me había quedado dormida. Y bueno, tuve que cambiar la forma en cómo lo hacía. Después, aun cuando lo podía, lo hacía en la noche, pero ya lo hacía levantada, caminando, empezaba yo a leer y eso me ayudó mucho para no quedarme dormida. Después, con el tiempo, cambié mi hora de leer las escrituras y lo acomodé en el tiempo que para mí fuera un espacio totalmente dedicado y que no tuviera distracciones. Pero bueno, entonces, a veces ponemos las necesidades de los demás antes que las propias. Nos cuesta mucho trabajo poner límites. Ese desorden de prioridades nos lleva a, a que no pongamos un límite, ¿verdad? Y a veces acomodamos inclusive las escrituras a nuestra conveniencia, ¿no? Porque pues la mucha actividad no significa efectividad, ¿estás de acuerdo? Vamos a estar muy atareados, pero no ser tan efectivos. Entonces, por ahí se dice que damos calidad, ¿no? Calidad, tenemos que dar calidad a los hijos, no solamente el tiempo, sino realmente calidad. Bueno, y comentaba que a veces acomodamos las cosas porque seguramente tú has escuchado o conoces este versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no lo saquemos del contexto, porque cuando nos sentimos o estamos muy atareados, muy afanados con tantas actividades, decimos, sí, 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 todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, podemos hacer muchas cosas mientras no haya en nosotros cansancio, que estemos resentidos o por qué no a veces hasta amargados por todas las cosas que hacemos y después nos sentimos muy culpables y nos sentimos, bueno, yo todo lo hago, no sé por qué los demás ven que estoy muy ocupado y no me ayudan, ¿verdad? Entonces empezamos a buscar justificarnos o empezamos a señalar por qué otros están sentados cuando yo estoy tan ocupado, ¿no? Le pasó así a Marta, ¿te acuerdas? En el versículo o en la porción de la escritura, donde nos dice que María decidió estar a los pies del Señor y escucharlo. En ese momento Jesucristo estaba visitando su casa y bueno, María decidió, ya que estaba en ese tiempo con el Señor,
aprovechar esos momentos, porque sabía que no todos los días lo tenía en su casa, sabía que no, pues que no lo iba a tener todo el día, posiblemente una hora, 2 horas, no sé, pero María decidió mejor estar a los pies del maestro. En cambio, Marta, pues era una labor que tenía que hacer, ¿verdad? Atender al maestro, atender a nuestro Señor Jesucristo y seguramente también no llegó solo, llegó con sus discípulos y Marta, bueno, pues quería hacer todos los quehaceres a la vez. Inclusive le pregunta, ¿verdad? Se acerca al Señor y le dice, ¿por qué no le dices a ella que me ayude? Yo ando muy ocupada, ando movida, entro, salgo, subo, bajo, etcétera. Y bueno, pues eso nos enseña la escritura. Cuando nosotros tenemos que tomar un tiempo o poner límites en todo, no solamente cuando decidimos leer las escrituras, escuchar un tiempo de alabanza, estar tranquilos, ¿verdad? O tomar ese respiro de descanso hasta poder disfrutar un café, bueno, tenemos que darnos ese tiempo y ponernos, no solamente va más allá de organizarnos, sino también de poner límites, ¿verdad? Y no a todo decir que sí, porque si decimos que no, a veces nos sentimos culpables. Y digo a veces porque no siempre sucede así, ¿verdad? Pero eso tampoco significa que tú y yo no podamos servir, por ejemplo, en nuestra iglesia, ¿no? Que decimos, no, pues es que estoy tan ocupado. A mí me pasó también. Yo decía, ay, es que estoy tan ocupada que no tengo tiempo para servir. Y sin embargo, después aprendí a poner límites. Y en mi caso fue hacia el trabajo, porque estaba tan afanada en mi trabajo que no solamente, aunque mi horario era de lunes a viernes, pues nunca terminaba, así es de que pues ocupaba sábado y domingo y decía, ¿a qué hora voy a servir? No tengo tiempo, tengo mucho trabajo, pero era poner límites, límites hacia mi trabajo, porque verdaderamente me absorbía. Y así viví muchísimos años, o sea, 10 años en un empleo donde tenía que trabajar sábado y domingo también, además de mi horario normal. No ponía límites, no ponía yo límites. Entonces, eh, tenemos que ir aprendiendo, ¿verdad? Aprendiendo a poner esos límites. Nuestro Señor Jesucristo en Lucas 14:27, en la traducción del lenguaje actual, dice, si ustedes no están dispuestos a morir en la cruz y hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. Y aquí Jesucristo lo que nos dice, tenemos que estar dispuestos ¿a morir a qué? Dice, en una cruz, es decir, a dejar todo aquello que nos estorba, todo aquello que según nosotros nos da sentido de vida. Y verdaderamente el reino de Dios es todo lo contrario a lo que nosotros hemos aprendido. Dios, por ejemplo, a través de las escrituras, Salomón, que fue un hombre que pidió sabiduría a Dios, dijo, bueno, pues si voy a gobernar sobre un pueblo tan grande, pues yo le voy a pedir a Dios sabiduría, porque pues no, es mucho lo que hay que hacer. Y él sabía que 24 horas posiblemente no lo iban a alcanzar y fue un hombre que hizo muchos proyectos y fue un hombre que los alcanzó, muchísimos de ellos. Y en esa época existían las 24 horas, las mismas que existen para ti y para mí hoy en día, 24 horas. Y bueno, también nos dice en Salmo 119:96, dice, aún la perfección tiene sus límites, pero los mandatos de Dios no tienen límites. Entonces la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer es, ¿son buenos los límites? Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. La misma escritura nos enseña, por ejemplo, cuando Dios entregó la tierra prometida, indicó a Josué los límites que cada tribu iban a tener, ¿verdad? ¿Por qué no todos, si todos eran un pueblo, por qué no todos iban a llegar, iban a estar en la tierra? No, porque tenía que haber límites para cada tribu. Y señala de tal a tal lugar, de tal a tal, toda los señalamientos hacia dónde terminaba, dónde iniciaba una tribu. Quiénes tenían al norte, quiénes tenían al sur, al este, al oeste, estableciendo límites, ¿verdad? Cuando salían a batalla, ¿por qué el Señor les dice que no salgan todos en bola, sino les dice,
va a salir una primera tribu y a cierta distancia van a dejar una distancia y va a salir la siguiente tribu. Porque había límites, había los límites en el reino de Dios. Cuando nosotros los podemos establecer en nuestra propia vida, traen mucha bendición, traen victoria, traen prosperidad a nuestra vida, como lo vemos en estos dos pasajes que comentaba, ¿no? O inclusive en el mismo principio, y me estoy refiriendo al libro de Génesis. Cuando dice Dios que en el día uno, al iniciar la creación, dice que en el versículo, en el capítulo 1:3 dice, Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Estableció un límite para el día y un límite para la noche. Y continúa y dice, y pasó la tarde y llegó la mañana. Y se cumplió el primer día. Y esto, así fue, segundo, tercero, y así en toda la creación hubo límites, límites que Dios estableció. Entonces es un principio para nuestra vida, el poder establecer hasta dónde yo puedo llegar. Aun cuando yo me afane mucho, aun cuando yo me ponga toda una lista de actividades, pues definitivamente no las voy a alcanzar y voy a tener que pasarlas para el siguiente día. Pero ¿cómo es nuestra efectividad? Inclusive, ¿cómo es nuestra actitud? Porque podemos empezar muy contentos al principio del día, pero ya a mitad del día o ya casi por la tarde, ya está, inclusive estamos de mal humor, nos sentimos frustrados cuando inclusive las cosas no salen como nosotros esperamos. Tenemos un límite. Nuestro ser propio, tenemos sistemas, uno opera hasta cierto grado y de ahí manda al otro y cada uno de las partes de nuestro cuerpo eh, se pasan uno a otro la batuta, ¿verdad? Nosotros ingerimos alimentos, la boca hace la trituración, los dientes, etcétera, pasan, ¿verdad? Por todo el conducto hasta el estómago también hace su función, hace la separación de nutrientes, etcétera, y llegan hasta todo nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que necesita? Todo tiene la misma creación, decíamos, ¿verdad? Como en el Génesis, todo tiene un límite. ¿Por qué a nosotros nos costará tanto trabajo? Porque a raíz de que viene el pecado en nuestra vida, a raíz de que viene ese desorden, pues también nos cuesta mucho trabajo a ti y a mí y tenemos que reconocerlo, que eh, necesitamos. Así es de que el título es Aceptando los límites. Primeramente es eso, aceptar tú y yo que necesitamos límites. El reconocimiento creo que para toda situación en la que nosotros queremos mejorar nuestra vida es el reconocimiento y la aceptación, ¿verdad? Y después, pues viene la ayuda, porque si no lo reconocemos, no, yo lo puedo hacer todo, yo sí me organizo, yo esto. No es cierto. No hay ser humano que no pueda, que pueda más bien, ¿verdad? Que pueda hacer todo. O sea, no somos, nadie es el superhéroe para poder alcanzar a realizar todo. Tenemos que establecer, ¿verdad? Límites. En Génesis 2:24 también nos dice, porque dijo, por tanto dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí nos habla acerca de la familia, cómo el hombre y la mujer, ¿verdad? Tienen que hacer su propia unidad, su propia familia, su propio ámbito, eh, y no solamente se refiere a las cuestiones físicas, no solo, también, ¿verdad? Tiene que apartarse el matrimonio, hombre y mujer, ¿verdad? Tener su propio espacio, sino también de la intervención a veces de los que les llamamos suegros, ¿cierto? Podemos pedir un consejo, sí, es válido pedir un consejo, pero no que siempre estén interviniendo en la relación de dos, ¿cierto? Eso es muy importante. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde nosotros? Y también en nuestra vida respecto a cuando escuchamos una voz, ¿verdad? Como fue en el caso de Eva, que al principio de que nos habla el libro de Génesis,
ella permitió un diálogo que se extendió y que eso vino a provocar la caída del hombre. ¿Un diálogo con quién? Con el enemigo. Viene, nos da un mensajito, una idea, un pensamiento, y si nosotros no le ponemos límite, él se sigue dialogando con nosotros. Son buenos los límites. Que reconozcamos hasta dónde, ¿verdad? Hasta dónde podemos nosotros eh, llegar y qué otra parte, pues continúa, ¿no? Continúa. Los planes de Dios son buenos para nosotros. Nosotros hacemos una parte, Dios hace otra, pero hay que saber, ¿verdad?, qué es lo que nos toca a nosotros y hacerlo, porque a veces queremos hacerlo todo con nuestras propias fuerzas. Y cuando nosotros queremos, nos sentimos autosuficientes y que nosotros la podemos de todo, todo, no es cierto, no es cierto. Nos lleva un agotamiento y hoy en día, pues la ciencia inclusive ha identificado que muchas de las situaciones, pues son también el agotamiento de querer a veces estar en todos lados, ¿verdad? Por ahí una vez alguien me decía, Angélica, tú eres ajonjolí de todos los moles, por donde quiera te veo, ¿no? Haciendo cosas, porque queremos estar muy ocupados y no es así, hay que poner límites. Y no solamente son las actividades, sino también hablamos de los pensamientos y también, pues, en nuestra propia, inclusive en la alimentación, ¿a poco no? Bueno, hay tantos, ¿verdad? Tantas áreas. Así es de que tú y yo necesitamos aceptar los límites en nuestra vida, hasta donde podemos, qué sí debemos, qué no podemos, ¿verdad? La escritura también nos dice, todo nos es permitido, pero no todo nos ayuda, ¿verdad? No todo nos edifica. Bueno, quiero comentarte que también en Proverbios, por ejemplo, dice, estaba ahí cuando puso límites a los mares, para que no se extendieran más allá de sus márgenes. Dios Todopoderoso, por eso estableció esos límites a los mares. Por eso no cubren, ¿verdad? No sobrepasan esos niveles porque tienen sus límites. Si la propia creación obedece al mandato de Dios, ¿qué pasa contigo y conmigo? Necesitamos, ¿verdad? Buscar a Dios, pedirle a Dios que nos ayude. Señor, en esta situación que ya se desbordó, que ya le perdí el control, que ya me rebasó, ¿dónde puedo empezar a poner límites, cierto? Piensa en esto. Dios nos ve como una nación. En Génesis 12:2 dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Aquí hablándole Dios a Abraham, bueno, eh, fíjate, si Dios nos ve como una nación, yo te preguntaría, si por un momento pensamos que tú y yo somos una nación, ¿no estableceríamos límites? Sí, ¿verdad? Claro que sí. Es necesario poner límites para que obviamente otra nación nos respete, ¿cierto? Las mismas naciones hoy en día, los países establecen sus límites, establecen hasta dónde territorialmente, pero también en cuanto a sus leyes, ¿verdad? Que, por ejemplo, en las leyes aduanales, hasta dónde, qué porcentaje, qué calidad, no sé, tantas cosas. Entonces, el mundo alrededor tiene sus límites. Nosotros a veces estamos peleándonos con nosotros mismos por no establecer esos límites, ¿no? Y a veces hacemos nudo al estómago de tantas cosas que nos disgustan, que nos traen fricciones en nuestras relaciones por no poner límites. Bueno, los mandatos, los estatutos, los decretos de Dios son límites. Sí, son límites. ¿Te acuerdas en Génesis 2:17 cuando dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás? ¿Por qué estaba diciendo eso? Porque Dios les dice, más del árbol de la ciencia del bien y mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. O sea, Dios siempre o sea, es un Dios tan maravilloso que Él siempre nos va a hablar
con la verdad. El enemigo es el que es un mentiroso. En las escrituras podemos encontrar tantas respuestas a todas nuestras inquietudes. Pensemos en los padres. Cuando tienen a los niños pequeños y, por ejemplo, en las clavijas, ¿no? De la electricidad, ¿por qué le dirán no toques ahí? Pues obviamente por protección, ¿verdad? Porque si meten ahí los deditos, pues, van a recibir una carga eléctrica o les va a dañar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso va a causar un daño. Entonces, nuestros límites, los límites que inclusive a través de los estatutos de Dios nos da, es por protección, protección. Por eso es tan importante que tú y yo pongamos protecciones, ¿verdad? Si lo hacemos en nuestras casas, ¿sabes? Con la llave, ¿verdad? Ponemos una puerta, etcétera. Bueno, pues en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra área moral, en nuestra área espiritual, necesitamos conocer para no rebasarlo, ¿verdad? Para no rebasar, no abrir puertas espirituales a puertas a espíritus que nos hagan daño, por ejemplo, ¿no? Bueno, dice en Juan 5:18, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, dice, sabemos que los hijos de Dios no pecan porque Jesucristo, el Hijo de Dios, los cuida. ¿Escuchaste? Sabemos que los hijos de Dios, tú y yo, somos hijos de Dios si hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque el Hijo de Dios nos cuida y el diablo no puede hacerles daño. En otra traducción dice que Él no nos puede tocar. El mismo enemigo, el mismo Satanás tiene límites. ¿Te acuerdas cuando Job Dios permitió, sí, que tocara algunas de sus bienes, pero su vida no la tocó, no la tocó. Satanás tiene límites porque Dios cuida de nosotros. Él sabe que no puede llegar, ¿verdad? Si somos hijos de Dios. Así es que tenemos que poner esos límites en nuestra vida. Dice, y uno de ellos también es en el tiempo. Nosotros necesitamos pasar un tiempo con Dios. Jesucristo pasaba tiempo a solas con el Padre. ¿Por qué era necesario? ¿Por qué nos enseña Jesucristo que era necesario? Si Él siendo el Hijo de Dios pasaba tiempo con Dios, dice en Lucas 5:16, así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. En nuestras vidas, tú y yo necesitamos tener esos tiempos con nuestro Señor. Y a nuestras actividades, a nuestros ajetreos de todos los días, ponerles un límite. Es necesario hoy en día que pasemos un tiempo con Dios, que todas esas actividades tenemos que marcarles hasta aquí llegué, hasta aquí porque tengo que pasar un tiempo con nuestro Señor. Cuando todas las veces que sea necesario, por lo menos una vez al día, pero si se pudieran 2, 3 veces, y no se necesitan horas largas, sino unos minutos a solas, entrar en nuestro corazón con el Señor y decir, Señor, quiero pasar este tiempo contigo, quiero establecer, ¿verdad? Contigo mi amor y todas las cosas se van a acomodar, ¿cierto? ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que a veces pues tenemos muchas actividades, pero le dedicamos 2, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos a buscar la presencia de Dios? Parece que todo lo demás se acomoda. El tiempo nos rinde inclusive. Así es de que en esos afanes que tenemos tú y yo, en esos ajetreos, en esos malabares, en ese montón de actividades, tenemos que poner límite para que podamos tener un espacio y ser buenos administradores del tiempo, de las prioridades para nuestra vida.
Y bueno, pues estamos llegando ya al final de este tiempo, no sin antes agradecerte que hayas estado con nosotros. Recuerda que tenemos una próxima cita, ¿sí? El próximo miércoles aquí. Busco en ti, donde estás, no es al final. En este segmento, sembrando palabras de vida. Hasta luego. Bendiciones.